El último café en el día de hoy nos vamos a sentar. Bueno, ya de a poco vamos a poder ir a sentarnos a alguna mesita. A tomar el último café, que lo estamos haciendo de manera virtual en plena pandemia. Ya nos vamos a ir a dar una vuelta por algunas provincias en donde ya se habilita. También en el interior de la provincia de Córdoba, también sentarse en alguna mesa como para poder tomar el café y dialogar frente a frente con los protocolos necesarios. Por ahora lo seguimos haciendo virtualmente en este último café de Teleré Federal, y hoy para analizar el tema, bueno, que es el tema del día, este anuncio que dio el gobierno, el presidente ayer en conferencia de prensa de la intervención de la empresa Vicentín y la idea de expropiarla también. ¿Vamos a conversar sobre este tema? Vamos a conversar porque tiene distintas aristas, desde lo económico, desde lo político, desde lo ideológico. Esta decisión que ha tomado el gobierno nacional de rescatar, según dicen algunos, de expropiar, y los términos no son casuales, se utilizan y tiene una fuerte connotación, al menos desde el punto de vista ideológico y político. Y saludamos a nuestros invitados, a Sergio Villone, que lo vemos ahí. Buenos días, comunicador social, docente. Sergio, un placer. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Cómo anda la gente por ahí? ¿Todo bien? Bien, bien. Y Juan Basqueto, un amigo, sí, analista, que también nos ha acompañado en muchas oportunidades, analista agrario. Juan también, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bien, todo tranquilo por acá. Bueno, me alegro. Vamos a comenzar con una parte con Sergio, porque vamos a orientar la primera pregunta en la decisión, que tiene mucho que ver desde lo político e ideológico y el rumbo del gobierno hacia marcar terreno, al menos en este espacio. ¿Es así, Sergio? ¿Se entiende de esa manera? Sí, me parece que, bueno, hay múltiples lecturas posibles, Mariano. Me parece que este tema ya venía del año pasado, ya se habían hecho un montón de denuncias con respecto a la financiación que hizo el macrismo de esta empresa a través del Banco Nación con la gestión de González Fraga. Muchos créditos que se asignaron una vez inclusive que Vicentín había declarado su estrés financiero, según lo definieron en febrero. Luego fue a la convocatoria de acreedores. Y también seguramente responde a ciertas necesidades del gobierno en términos de un frente electoral, el Frente de Todos, donde a algunos sectores le pedían medidas de este tipo para avanzar sobre áreas estratégicas de la economía. Y yo le sumaría a Mariano también la cuestión de la crisis económica agudizada por la pandemia del coronavirus, que hace que muchos sectores de la economía estén sufriendo y muchísimo, sectores a los cuales el gobierno en algunos casos ha podido llegar, en otros ha retrasado esa llegada y en otros todavía no ha definido políticas para la asistencia en el marco de esta pandemia, ¿no? Y además también me parece que hay un elemento ahí de confrontación con la oposición, no sé si de confrontación, pero sí de meterse entre las entidades agropecuarias. Sabemos que, y ustedes habrán dado esa noticia, que la Sociedad Rural Argentina rápidamente repudió esta medida, Carvap creo que también, pero Nación Agraria y Coninagro la recibieron bien, inclusive con algunos elogios por parte de Eduardo Bussi, uno de los integrantes de aquella vieja mesa de enlace en el conflicto de la 125. También le sirve al gobierno para meterse en esa, no sé si grieta que hay entre las entidades agropecuarias, pero sí que ciertas entidades, por ejemplo Coninagro, que tiene gran presencia de cooperativas y demás, iban a recibir bien esta medida. Y también de confrontación con la oposición, digamos, ¿no? Que ayer otra vez rápidamente salieron a criticar una medida de este tipo, cuando esa oposición ya era como que había quedado casi sin discurso luego de que de la polémica de infectadura, ¿no? de la extensión de la cuarentena en ciertas zonas del país, porque hay que decir que la gran parte del país ya está muy flexibilizada y está saliendo de esa cuarentena. Entonces como que es una cuestión muy compleja y de múltiples variables. Para preguntarle a Juan, desde el aspecto de vista del productor, ¿lo pueden variar los precios? ¿Es muy temprano? ¿Se puede acomodar una YPF Agro, bueno, en este caso que va a absorber a Vicentín allí con un pie en el mercado para ser testigo en ese mercado? ¿Puede haber alguna variante de precio? ¿El productor lo puede sufrir o beneficiarse?
Mira, la verdad, todavía es muy reciente todo esto que está ocurriendo con lo de Vicentín. Sin duda, siendo objetivo, esto generaría un problema adicional desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, incluso surge del análisis simple del decreto. En primer lugar, dice que este decreto es para garantizar las acreencias del sector público. Por lo tanto, cuando yo estudié y cuando veíamos concursos y procedimientos judiciales, lo que teníamos en cuenta era un precepto legal básico, que es la par conditio creditorum, que es la igualdad entre los acreedores. Acá el pasivo es de 1.350 millones de dólares, de los cuales 350 millones de dólares se la deudan al Estado Nacional, al Banco Nación puntualmente, y él va a cobrar, pero ¿y los otros 1.000 millones? ¿Qué es lo que va a pasar? Todavía no tenemos a ciencia cierta qué es lo que va a ocurrir. El segundo problema que tenemos es que mucha gente en la etapa del concurso preventivo, un instrumento legal establecido por ley, donde ya había una división de bienes, donde ya había incluso causas judiciales contra los funcionarios directivos del Banco Nación, que estaba tramitando la justicia, tampoco sabemos qué va a pasar con estos créditos del Banco Nación y las causas. Pero lo que me preocupa es qué va a pasar con los otros 1.000 millones que mucha gente, sector del agro, que Vicentín le estaba debiendo plata, cómo los rescatará el Estado. Eso también es un problema que me preocupa. Y también me preocupa de dónde va a sacar mercadería ahora Vicentín, porque con un enfrentamiento, digamos, no creo que si hoy Vicentín asume la bandera del agro, ¿qué va a pasar con los contratos pendientes? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a proveer de mercadería? Yo veo que si esto no restamos la conflictividad, va a ser muy difícil para que Vicentín pueda hacerse de mercadería. Por lo tanto, yo no veo como una salida ordenada y adecuada el tema de la expropiación, y creo que viola todos los preceptos jurídicos, por lo menos establecidos hasta ahora. Si bien estamos en un marco de una pandemia, creo que todo estaba bajo un cauce legal, se vencía hoy la presentación en el concurso preventivo de las acreencias particulares. Por lo tanto, creo que haber interrumpido el proceso de esta manera no ayuda para nada al sector agropecuario. Esto es un análisis objetivo y yo creo que Vicentín le va a costar muchísimo hacerse de mercadería para moler. Vicentín puntualmente lo que hace es moler soja como principal actividad económica, que termina exportando como aceite y como harinas aditivadas, o sea que tiene valor agregado. En este marco de demostrar quién es más fuerte, la única forma que podría tener Vicentín de comprar es haciendo levantar los precios. No se me imagina otra forma de comprar. Por lo tanto, yo no veo que esta salida sea ordenada. Creo que le va a costar a Vicentín salir, y también me preocupa qué va a pasar con todas las cosas que estos acreedores del concurso, esta gente que entregó mercadería y que la tiene que cobrar hoy, y se encuentra que hasta que no se ratifique por parte de los ministros este decreto de necesidad y urgencia, hoy por hoy Vicentín está acéfalo, o sea, no podría emitir orden de pago y retrasaría la cadena agrocomercial, que generalmente se opera en plazos muy cortos. O sea que creo que es totalmente desacertada la medida, creo que es algo que va a perjudicar al sector, y creo que Vicentín esto lo empuja a no operar porque, como decía recién el otro panelista, hay una fuerte rivalidad entre el sector agropecuario y el sector oficial. Por lo tanto, creo que el productor agropecuario va a tener como última alternativa venderlo a Vicentín. O sea, creo que se podrían haber hecho las cosas de otra manera, más consensuada, y va a ser difícil que de esta manera Vicentín se recupere por más que el Estado esté presente. Entonces, si tengo una empresa que no es viable, la vamos a tener que financiar a través de recursos fiscales o le hace con impuestos de la gente para pagar
la falta de rentabilidad de las empresas. No, creo que me parece que no es una medida adecuada. Voy a compartir algunos mensajes de la gente. Seguimos escuchando a los dos entrevistados. Hola, buen día. Soy Claudio de Isla Verde, Córdoba. Soy camionero. Miro siempre el programa. La verdad que lo de Vicentín me sorprende. Lo que está pasando con una empresa tan grande como esa, no estoy de acuerdo que el gobierno tome parte de esa empresa. Buenos días. Si esta gente debe, está bien la intervención sin dejar a los empleados. Nosotros debemos 10 pesos y devolvemos 50. Hay que recuperar y sacarle lo que corresponde a los que más tienen. Los que le deben... Macri los apañó, dice Nelly de San Juan. Buen día, soy Pedro de Villa General Belgrano. Si no quieren expropiación, que devuelvan los 18 millones de dólares que les dio Macri. Bueno, el tema, Sergio, de la palabra rescate. No es casual esa utilización, ¿no? Cuando se habla de una palabra de rescate... Entre comillas se pone siempre. Sí, y es un caso excepcional, porque muchos salían, bueno, a ver, todas las empresas con problemas económicos en la pandemia ahora van a ser todas expropiadas. El gobierno aclaró esa situación. Sí, bueno, porque es lo que tiene que decir en este momento. No hay que descartar que intervenciones de este tipo se den en otros sectores, porque yo lo conecto, Mariano y Mercedes, con la cuestión de la pandemia, de la crisis económica. Muchos países están llevando a cabo en el mundo medidas de este tipo, especialmente en el sector aéreo, por ejemplo, aeronáutico. Alemania compró el 20% de acciones de su principal línea aérea. Reino Unido, Francia, Italia avanzan en medidas de tipo. España, con otras características. No hay que tenerle miedo a estas herramientas que inclusive están contempladas en la Constitución Nacional. Lo que pasa es que ahora, digamos, esa palabra rescate, Mariano, está puesta en función de esta intervención que luego se complementará con una ley que sale o no del Congreso, digamos, ¿no? Más allá de las mayorías que tiene el Frente de Todos en el Parlamento. Pero bueno, ahí va a haber una gran discusión y demás. Yo creo que los primeros posicionamientos obviamente van a ser muy regidos por lo político partidario y electoral. Yo no descartaría, aunque suene fuerte, porque ya hemos visto varias manifestaciones, especialmente de Juntos por el Cambio, de que están pensando en las elecciones de medio término del año que viene. Es un tema muy sensible. Yo creo que lo que está en juego acá es otra vez la eficiencia del Estado, digamos, ¿no? Este esquema que ahí Juan describía con respecto a este fondo fiduciario de YPF Agro, que ya tiene, digamos, injerencia en otros sectores económicos, YPF Agro, digamos, ¿no? En energía, en agro, ya. Bueno, ahora va a tener que administrar, luego del informe que presente el interventor, Gabriel Delgado, que es una persona reconocida en el ámbito agropecuario, viene del INTA, es hermano del fiscal Federico Delgado, tan conocido. Es productor. Es productor, digamos. Bueno, tendrá que hacer un informe de la empresa de la manera más correcta que se pueda, e YPF Agro deberá gestionarla de la mejor forma. En estas primeras horas, como dice Juan ahí, ha surgido esta idea que vos recién, Mariano, nombrabas, de que sirva como empresa testigo. Algún especialista agropecuario ha dicho que, digamos, si la preocupación son los dineros, podría el Estado Nacional, a partir de Vicentín, en esta instancia de estatización, de servir de empresa de testigo y ver si las otras empresas, que son grandes multinacionales, como Dreyfus, Cargill, Bunge, ADM, COFCO, pagan, por ejemplo, los impuestos que tienen que pagar cuando declaran lo que exportaron. Sí, cuando se mete en el mercado, allí va a tener una posibilidad de estar mucho más al alcance de todos esos números. Basqueto, simplemente para saludarlo, cerca del 30% de la comercialización de granos, YPF Agro, más lo de Vicentín, ¿alcanza para regular precios? Le pido por favor que sea breve. El mercado es selectivo. Vicentín va a entrar, pero no va a conseguir volumen. Eso es así. No va a llegar a un volumen, va a caer sustancialmente la actividad de la empresa, eso no me cabe duda. Muchísimas gracias, Juan, muchas gracias por la brevedad. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias a ambos por participar en este último café.